Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, les damos la más cordial bienvenida a esta última capacitación que vamos a tener de forma conjunta el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la SUNAFIL. A lo largo de este año hemos desarrollado con esta 14 capacitaciones de diferentes temas. Creo que hemos llegado al objetivo que nos hemos planteado, compartir con ustedes aspectos de las normas sociolaborales para contribuir a que se cumplan de mejor manera en las instituciones privadas y también en las instituciones públicas que cuentan con trabajadores del régimen privado. En esta última capacitación vamos a abordar un tema muy importante respecto a las licencias laborales. Antes de presentar a quien va a estar a cargo de esta capacitación, voy a indicarles algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. Les recordamos que, como es habitual en nuestras orientaciones, esta capacitación se va a dividir en dos etapas. La primera de ella es expositiva. Les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos una estación de preguntas en la cual desde ya pueden ir escribiendo sus consultas a través del chat de la aplicación para que nuestro expositor las pueda ir absolviendo una a una. Bien, ahora sí, ya me toca presentar a quien va a estar a cargo de esta orientación. No sin antes presentar también a la institución que está a cargo, ¿no? Recordarles que la SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. Como lo han visto a lo largo de este año, SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita, ¿no? En este sentido es que estamos desarrollando este trabajo conjunto con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, que hoy llega a la parte final, que hoy concluye con esta orientación. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar al abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, quien ya está con nosotros, quien le pedimos que puede ir ya compartiendo también sus diapositivas. Doctor, muy buenas tardes. Coméntenos brevemente, antes de empezar, qué vamos a abordar el día de hoy. Buenas tardes a todos los presentes. Alex, hoy vamos a hablar sobre las licencias laborales. Actualmente en el Perú, pues tenemos vasta regulación sobre las licencias. Entonces vamos a desarrollar estas licencias, principalmente las más conocidas, ¿ya? Entonces, voy a presentar la PPT para iniciar la exposición. Perfecto. Entonces ya podemos comenzar. Ya estamos conectándonos. También, antes de ceder el uso de la palabra ya de lleno para la capacitación, darle la bienvenida a quienes nos están siguiendo a través del Facebook institucional, también del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Indicarles que en ambas plataformas, tanto en el Zoom como en el Facebook, son válidas para la posterior certificación que vamos a dar una única de todo el año. Indicarles también que estén atentos porque antes de que concluya la orientación vamos a compartir el link de asistencia. Eso es importante que se registren tanto en el Zoom como en el Facebook. Y finalmente también vamos a estar atentos a sus consultas. Las consultas las pueden hacer en el Zoom y también en el Facebook. Vamos a recoger de ambas plataformas las consultas. Dicho esto, damos inicio a la orientación. Abogado, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Me confirman si se la pueden visualizar las PPT? Sí se ve, sí se ve. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, como ya había señalado, vamos a desarrollar las licencias laborales y para ello justamente vamos a tocar, por ejemplo, primero la suspensión del contrato. ¿Qué es la suspensión para la legislación laboral? Para poder entender y desarrollar las licencias en específico, porque cada una proviene de una regulación propia. Tenemos, por ejemplo, la licencia laboral para bomberos voluntarios, licencia por paternidad, la licencia por adopción, la licencia sindical,
la licencia para asistencia médica, la licencia para atención de familiares directos en estado grave, ¿ya? O enfermedad terminal, la licencia por fallecimiento, que es una licencia ahora que recién se ha regulado para el sector privado, es una licencia nueva. La licencia para trabajadores que son víctimas de violencia, las licencias en materia de seguridad en un trabajo, las licencias también que se han otorgado por motivo del COVID-19, y por último, pues, qué hacer cuando se incumple la normativa sociolaboral con respecto al otorgamiento de estas licencias, a los cuales los trabajadores tienen derecho por ley. Entonces, para poder abordar ya y entender un poco más la figura de las licencias, lo podemos encontrar en la legislación laboral, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, donde nos habla que el contrato, ya, en el cual está vinculado el trabajador con el empleador, ya, en este contrato se puede suspender la relación laboral, ya, y puede suspenderse en dos formas. Se puede suspender de modo perfecto, ¿ya? En donde cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar sus servicios, o sea, de laborar, y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. A este tipo de suspensión del contrato, que se da en el tiempo, ¿no? Por un motivo determinado, se llama suspensión de modo perfecto, o suspensión perfecta de labores, que se la habrán escuchado durante el estado de emergencia nacional y sanitaria, ¿no? Debido a que se ha tomado la suspensión perfecta a raíz del decreto de urgencia 038-2020. Entonces, este modo perfecto de la suspensión, pues se puede plasmar con una licencia sin goce de haber, ¿ya? Para la figura establecida en la legislación laboral, la licencia sin goce de haber sería una suspensión de modo perfecto del contrato de trabajo, ¿no? Porque no hay la obligación de prestar servicios, ni tampoco la del empleador de pagar la remuneración. En cuanto a lo contrario, sería una suspensión de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar la remuneración sin que el trabajador preste los servicios. Entonces aquí ya hablamos de una suspensión del contrato de modo imperfecto, donde sí el trabajador percibiría remuneraciones por no trabajar. Entonces, aquí en este último es donde encontramos las licencias establecidas por ley, donde el trabajador, a pesar de no laborar por un determinado motivo, tiene derecho a percibir las remuneraciones. Entonces, una vez que, por ejemplo, termine esa suspensión, esa licencia, ¿ya? El trabajador deberá reincorporarse, sí, oportunamente en su puesto de trabajo, ¿no? Habitual u otro de similar categoría, ¿no? Debería entenderse que cuando termina la licencia, pues el trabajador regresa a su puesto de trabajo, ¿no? Con la misma categoría que ha estado, la remuneración, no cambia nada en su situación laboral. Entonces, ahí encontramos licencias por diversos motivos. En el texto único ordenado del decreto legislativo 728 nos habla, por ejemplo, de la licencia para desempeñar cargo cívico o para cumplir el servicio militar obligatorio, ¿no? Licencias como, por ejemplo, cuando asume un trabajador un cargo público, también puede pedir esta licencia, ¿no? Por cargo cívico. También el permiso y la licencia por el desempeño de cargos sindicales, que es la que vamos a ver más adelante, que es esa licencia sindical establecida en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También el permiso o licencia concedidos por el empleador, que justamente, ¿no? Pues, la licencia sin goce de haber, ¿no? Que es por motivos particulares el trabajador puede solicitar, ¿ya? O también una licencia con goce de haber por otro motivo que no sea los establecidos por ley, ¿no? Por convenio entre trabajador y empleador puede también establecerse una licencia con goce de haber. Por ejemplo, en la práctica hay licencias por capacitación, ¿no? Y eso ya es un tratamiento individual que daría el trabajador con el empleador, ¿no? Según convenio para establecer ese tipo de licencia. Y otros establecidos por norma expresa. Entonces, esa es la que justamente nosotros vamos a revisar, ¿no? Los establecidos por ley. Entonces, tenemos aquí la primera regulada en el Decreto Supremo 001-2017-TR, que es la licencia laboral para bomberos voluntarios, ¿no? Aquellos trabajadores que a la vez prestan servicios en una empresa, pero también pues ejercen un cargo cívico, como en el caso de prestar servicio como bomberos voluntarios, pues también acceden a una licencia. Y para ello la norma nos establece que los trabajadores que se desempeñen como bomberos voluntarios ejercen un cargo cívico y tienen derecho a esta licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Porque la ley lo establece que va a ser
con compensación, o sea, debidamente pagada con su remuneración. Entonces, cuando sean convocados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, pues tienen derecho a acceder a esta licencia. ¿Cuál es el requisito? Se debe comunicar por única vez al empleador su afiliación y el retiro al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, mediante una declaración jurada o señalándolo así en los formatos que su empleador utilice para fines de legajo, ¿no? Si su empleador tiene un formato para comunicar este tipo de licencias, pues entonces se accederá a ello. Y si no, entonces es una declaración jurada. Asimismo, se debe comunicar por cualquier medio que han sido convocados por el Cuerpo General de Bomberos hasta dentro del tercer día de producida la ausencia, considerando el término de la distancia de corresponder, ¿no? Si en caso hablamos de que es una empresa que pues tiene filiales a nivel nacional, pues el término de la distancia aplicará pues justamente por el recorrido pues de entre regiones, ¿no? Pero en general pues esto debe comunicarse, ¿no?, al empleador hasta dentro del tercer día de producida la ausencia. ¿Qué más? El empleador puede solicitar la constancia del acto de servicio que emite la respectiva compañía de bomberos, ¿no?, para acreditar pues que esta persona está realizando este servicio. En dicho caso, la constancia debe ser presentada por el trabajador en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde que se le es requerida por el empleador, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que este periodo, ¿ya?, de licencia es considerado como tiempo laborado para todos los efectos legales, ¿ya? Entonces, esto significa de que es computable para los beneficios laborales. Se incluye dentro del plazo de la licencia al tiempo adecuado y razonable para el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario, así como para su retorno al centro de trabajo, considerando pues igualmente el término de la distancia. En cuanto a la licencia por paternidad, es otro derecho que tiene un trabajador, pues cuando ya está siendo padre de familia. En este caso tenemos que esta licencia está regulada por la ley 29.409. ¿Ya? Y también tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2010-TR. Esta ley, pues, ha tenido modificatorias porque anteriormente el plazo de la licencia era menor. Ahora se ha ampliado con la modificatoria a 10 días. La licencia por paternidad es un derecho que tiene el trabajador de gozar una licencia remunerada, una licencia con goce de haber, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Esta licencia se otorga a los trabajadores que prestan labores en las distintas entidades y empresas del sector público y privado, indistintamente, cuál sea el régimen laboral que tenga, o sea, un régimen especial de contratación. Por ejemplo, si es un régimen especial como las MIPES, igual les aplica la licencia por paternidad. No corresponde su otorgamiento en los casos en que el trabajador se encuentra haciendo uso del descanso vacacional o en cualquier situación que haya determinado la suspensión temporal del contrato de trabajo. ¿Ya? O sea, si el trabajador se encuentra en una suspensión de su contrato, sea por descanso vacacional u otro motivo, pues entonces no podrá aplicarse o correr el periodo de licencia, ¿no? En todo caso, tendrá que convenirse para que pues esta licencia sea diferida. En cuanto a la duración de la licencia por paternidad, tiene una duración de 10 días calendario consecutivos en los casos de parto natural o cesárea, ya de acuerdo a la última modificatoria. Este es el plazo que se utiliza. En casos especiales podrá ampliarse ese plazo. Tenemos casos especiales como nacimientos prematuros y partos múltiples, donde 20 días calendario consecutivos serían los que se aplicarían. En cuanto de nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa del bebé, sería aquí ya 30 días calendarios consecutivos. Y por último, si hay complicaciones graves en la salud de la madre, 30 días calendario consecutivos también. Hay que tener en cuenta que el trabajador, pues como todo derecho laboral, la licencia es irrenunciable, no puede renunciar a esta licencia. ¿Ya? Entonces este beneficio es de carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago efectivo de otro beneficio. En cuanto a la comunicación al empleador, el trabajador debe comunicar al empleador con una anticipación no menor de 15 días naturales respecto de la fecha probable de parto. Hay que señalar que la inobservancia de dicho plazo no va a acarrear la pérdida del derecho a la licencia por paternidad porque ya hemos señalado que era irrenunciable.
En cuanto si tiene también vacaciones pendientes de goce, el trabajador tendrá derecho a hacer uso del descanso vacacional pendiente de goce a partir del siguiente día de vencida la licencia por paternidad. Entonces podrá acumularlo, ¿no? Para que tenga más tiempo de poder disfrutar, pues en este caso, de este tiempo y dedicarse al bebé. Esta voluntad deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario a la fecha probable de parto de la madre, ¿no? Entonces, esto es una formalidad que tendría que emplearse para efecto de la comunicación al empleador, ¿no? Estamos hablando que el empleador igual tiene el poder de dirección, pues hay que comunicar, ¿no? Debidamente a este para que se pueda hacer efectiva esta licencia o el goce de las vacaciones pendientes de goce después de terminar la licencia. Hay momentos donde se puede establecer la oportunidad del goce y la ley nos ha establecido 3 momentos. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, desde la fecha del nacimiento del hijo o de la hija, desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta del centro médico, o a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, donde se acredita mediante certificado médico correspondiente suscrito por el profesional debidamente colegiado. Entonces, cualquiera de estos 3 momentos es que se puede hacer el uso de esta licencia por paternidad. En cuanto a la remuneración que corresponde al trabajador, ya habíamos señalado que es una licencia con goce de haber, entonces le corresponderá durante los días que dure la licencia por paternidad, la cual equivale a que hubiera percibido el trabajador en caso de continuar laborando. Entonces sería la remuneración, pues, que habría inmediatamente anterior que hubiera percibido antes de tomar la licencia. En cuanto en el supuesto que la madre falleciera durante el parto o mientras goza de una licencia por maternidad, perdón, el padre del hijo nacido será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencia. Ya esa es una situación que esta modificatoria de la licencia por paternidad se ha establecido, ya de manera excepcional cuando pase este supuesto. En cuanto a la licencia por adopción, es otro derecho que tienen los trabajadores, que está regulado en la ley 27.409. Ya esta norma no tiene reglamento, por tanto, establece que el trabajador peticionario solicita una adopción, ¿no? De querer adoptar a un niño, tiene derecho a una licencia con goce de haber correspondiente a 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de pedida la resolución administrativa de colocación familiar, que es básicamente la resolución, pues, que otorga la adopción, y suscrita al respectiva acta de entrega del niño, siempre que el niño sea a ser adoptado no tenga más de 12 años de edad. ¿Ya? Eso es lo que nos establece la norma. Por tanto, deberá comunicarse expresamente a su empleador en un plazo no menor de 15 días naturales a la entrega física del niño. ¿Ya? La falta de comunicación dentro del plazo establecido, aquí sí la norma dice que impide al trabajador peticionario de adopción el goce de la misma, ¿ya? Entonces, aquí sí se requiere que esta comunicación sea efectiva, ¿ya? Para que pueda gozar de esta licencia por adopción. Los trabajadores peticionarios de adopción, si son cónyuges, ¿ya? Entonces, aquí sí se va a dar preferencia a la mujer, ¿ya? En este caso, a la madre, pues si los dos son peticionarios, pues la que tendrá que realizar el trámite sería la madre en este caso, la madre trabajadora, en cuanto a solicitar una licencia por adopción. También nos establece que la licencia no podrá exceder en un conjunto el plazo de 30 días naturales durante el año calendario, independiente del número de los procedimientos administrativos o judiciales de adopción que el trabajador inicie, ¿no? También tiene un plazo máximo. Tienen derecho también a que el periodo del descanso vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce se inicia a partir del día siguiente de vencida la licencia, ¿no? Así como el caso de la licencia por paternidad, pues una vez vencida la licencia por adopción, pues pueden acumular también las vacaciones pendientes de goce, ¿ya? La voluntad de gozar de este descanso debe ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce vacacional. Ahora, en caso revocatoria de esta resolución, ¿no? En caso de que pues, se deje sin efecto la resolución que otorgó la colocación familiar, o sea, la de adopción, la licencia concluye de pleno derecho, ¿ya? Entonces aquí ya no habría razón de ser de seguir con esta licencia.
En este supuesto, los días ya gozados deberán contabilizarse en el plazo de la licencia que pudiera solicitar en algún momento el trabajador de adopción dentro del mismo año calendario, ¿no? Puede ser que el trabajador en un momento se le deniegue, pues se deje sin efecto la licencia, la adopción del niño, ¿no? Pero pueda entablar otro procedimiento nuevo de adopción. Si en caso se le otorgara la adopción, pues puede presentar nuevamente una licencia laboral por este motivo, ¿no? Y ahí ya se va a contabilizar o se van a acumular los días que se otorgaron anteriormente, ¿no? De licencia, ¿no? Para poder contabilizar los plazos máximos. La negativa injustificada del empleador de otorgar esta licencia, aquí la norma nos ha señalado que es considerado acto de hostilidad laboral. Y el procedimiento de hostilidad laboral, pues como establece la norma, es que se le otorga al empleador un plazo de 6 días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta, ¿ya? Y si el empleador, pues, no hace caso omiso, no cesa la conducta de hostilidad laboral, pues ya puedes acudir ante la vía judicial o también a través de SUNAFIL haciendo una denuncia. En cuanto a la licencia sindical que ya habíamos señalado al inicio de la exposición, pues tenemos una licencia que está regulada en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿ya? Tenemos aquí la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento, ¿no? Que nos establece este derecho a esta licencia, ¿ya? El derecho a esta licencia sindical, pues, es una facilidad reconocida en esta legislación a los representantes de las organizaciones sindicales para las actividades relacionadas con sus fines y sus funciones, ¿ya? Entonces, aquí la licencia puede establecerse de dos formas. Por convención colectiva, porque en un convenio colectivo entre el sindicato y la empresa, se puede establecer, pues, que en este caso, dar facilidades a las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos, ¿no? Y a través de esta licencia. También se puede establecer, y ya se ha determinado, ¿no? Que por disposición legal, que la misma Ley de Relaciones Colectivas, a falta de convención, establece que el empleador solo está obligado a conceder permiso para la asistencia de actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes que el reglamento señale, ¿no? En este caso, el reglamento, pues, establece al secretario general, ¿no? Y aquellos que están dentro de... que ejercen, pues, la representación de la organización sindical, hasta un límite de 30 días naturales por un año calendario por dirigente. El exceso, sí, de que ya, o sea, se sobrepasara el límite máximo, será considerado como una licencia, pero sin goce de haber, porque lo anterior, como se ha establecido por convención colectiva o por disposición legal, que es a falta de convención, la ley nos establece que igual tendrán derecho como máximo a 30 días naturales con un límite, pues lo demás será ya considerado como una licencia sin goce de haber, ¿ya? Entonces, al ser sin goce de haber, pues no son, en este caso, computables para los beneficios ese exceso. Este límite no será aplicable cuando el centro de trabajo exista costumbre o convenio colectivo más favorable, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que si hay un convenio colectivo, porque ya la norma terminada da esa facilidad de que se puede establecer licencias a través de convenio colectivo, o por costumbre que el empleador pues otorgue o haya ido otorgando al trabajador licencias, pues a que adquieren también este derecho. El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarque los permisos y licencias remuneradas destinados a facilitar estas actividades sindicales, se entienden trabajados para todos los efectos legales. Por tanto, se van a considerar computables para los beneficios sociales, pero solo hasta el límite establecido en la convención colectiva o la norma, ¿no? Entonces, ese exceso que ya habíamos señalado sí no es computable para esos beneficios. Para entender un poco más a qué se refiere con acto de concurrencia obligatoria, que es lo que prácticamente sustentaría ese permiso o esa licencia sindical, ¿ya? En este caso, la norma nos establece a modo de enunciar algunas actividades, ¿no? Claro que esto no va a ser limitativo porque podrá haber más actividades que puedan definirse en convención colectiva que tengan carácter de concurrencia obligatoria. Entonces, la norma nos establece como orden de prelación los que son convocados oficialmente por la autoridad judicial, policial o administrativa en ejercicio de sus funciones,
¿ya? Como dirigente sindical. Los acordados por las partes en la convención colectiva, los que establezca el estatuto de la organización sindical y los que determinen la junta directiva en comunicación que deberá dirigir al empleador durante el primer mes de asumido su mandato. En cuanto al tiempo, que ya no va a ser considerado como no computable, ya no será computable dentro del límite de los 30 días naturales la asistencia de los dirigentes sindicales que sean miembros de la comisión negociadora para efectos de reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colectiva y citaciones judiciales, policiales y administrativas por acciones promovidas por el empleador, ¿no? En estos dos casos, a pesar que estén dentro del tiempo de la licencia o del permiso establecido por ley, ¿no? Debido a este motivo que ya estamos señalando que son dos, estos no son justificables o no podrían considerarse como acto de concurrencia obligatoria para ser considerados como computables para todo efecto de trabajo legal, ¿no? Entonces aquí simplemente pues estos días tendrán los permisos, pero no se considerarían como computables con goce de remuneraciones en todo caso. Conforme le establece el artículo 16 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, los dirigentes con derecho a solicitar la licencia sindical, ¿ya? En este caso tenemos por orden de grado de sindicatos. El sindicato ordinario de primer grado, ¿no? Por ejemplo, tienen derecho en este caso, el secretario general, el secretario adjunto o quien haga sus veces, el secretario de defensa y secretario de organización, ¿ya? Por tanto, la licencia se limitará al secretario y al secretario de defensa cuando la organización sindical agrupe entre 20 y 50 afiliados. También tenemos la situación de federaciones de ámbito regional y nacional, donde pues las federaciones son aquellas organizaciones sindicales pues que afilian a más sindicatos, ¿ya? Entonces, 2 sindicatos o más se agrupan, son federaciones. Entonces, las licencias, en este caso para los dirigentes, sería a 6 dirigentes sindicales, otorgándoles la licencia correspondiente para un dirigente adicional por cada 3 sindicatos afiliados adicionales a los necesarios para la constitución de una federación, hasta un total de 12 dirigentes, ¿ya? Entonces, aquí también la norma también nos establece que se puede establecer confederaciones, y esas mismas confederaciones, los dirigentes tendrán también derecho a este tiempo de licencias. Y tendría que ser entonces como lo anterior, pero vamos a verlo por número de dirigentes que van a acceder a estos permisos o licencias sindicales. Las confederaciones, pues, también serían agrupaciones de federaciones en las cuales, pues, estas personas que ejerzan, pues, esta función sindical dentro de su sindicato correspondiente, pues, tendrán derecho a la licencia. Y la licencia sería a 12 dirigentes dentro de la confederación, otorgándole licencia sindical por un dirigente adicional por cada 3 federaciones en adición a las necesarias para la constitución de una confederación, o cada 3 sindicatos nacionales afiliados o una combinación de estos con un máximo de 15 dirigentes, ¿no? Esos son los que van a poder acceder de acuerdo a lo establecido en la norma. Las licencias, en este caso, se consideran en función del cargo ocupado y no de la persona, ¿ya? O sea, si tenemos que, pues, terminó su mandato del secretario general, ¿no? Y asume otro, el cargo de secretario, pues la licencia se otorga a la persona que ejerce este cargo, ¿ya? ¿No? Justamente por la condición que tiene, no al trabajador en sí, ¿no? Sino es al cargo que tiene, que asume como secretario general, ¿ya? Entonces, pudiendo la organización sindical distribuir las licencias de acuerdo a sus fines y prioridades institucionales, incluso puede acumularse en uno o más dirigentes, ¿ya? Entonces, aquí, cuando la organización, ¿no?, solicite la licencia, hay que tener en cuenta de que no se va a otorgar por persona, sino por el cargo que ha tenido en determinado momento. Entonces, si hablamos de que no se ha convenido una licencia por convenio colectivo y están utilizando la licencia por norma, hay que evaluar el hecho de que hay un tiempo máximo que pueden hacer uso
¿no? Los dirigentes sindicales para acceder a este permiso o licencia. Entonces, si va a haber cambio de mandato, pues hay que tener en cuenta los plazos máximos. Otro derecho que tienen los trabajadores es una licencia para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Y esto lo encontramos en la Ley 30.119 y su reglamento, el Decreto Supremo 013-2017-TR. Aquí nos establece esta norma que es un derecho de los trabajadores a gozar de esta licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación que requieran sus hijos o hijas menores con discapacidad y menores con discapacidad sujetos a una tutela. Es otorgada también a los trabajadores designados como un apoyo de una persona mayor de edad con discapacidad, conforme a lo establecido en el Código Civil, y que se encuentra en condición de dependencia. Esta licencia es obtenida por los trabajadores sobre esta materia y es de carácter irrenunciable, ¿no? Tenemos en cuenta que hay algunas licencias que ya lo establece la misma norma que no pueden renunciar los trabajadores, ¿no? Entonces aquí no se puede ser motivo de una condición de poder cambiar por otro beneficio, no. Estos derechos se tienen que hacer efectivos de acuerdo a la naturaleza en que sucede cada caso. Entonces, si hay un trabajador que pues cumple los requisitos para acceder a esta licencia, debe ser otorgado. El trabajador debe comunicar a su empleador solicitando este derecho con una anticipación de 7 días naturales al inicio de las terapias de rehabilitación o asistencia médica. Para esto se debe adjuntar esta cita médica, ¿ya? Que sea, por ejemplo, otorgado por salud. Adicionalmente, atendiendo a la condición de la persona con discapacidad, debe presentarse los documentos previstos en el artículo 3 de esta norma, ¿ya? La licencia es otorgada con goce de haber hasta por 56 horas consecutivas o alternas anualmente. O también, en el caso que se requieran horas adicionales, las licencias se compensan con horas extraordinarias de labores, o sea, horas extras, previo acuerdo con su empleador. Hay que tener en cuenta que el uso indebido de la licencia es una falta disciplinaria de carácter grave causal de despido, ¿no? Por eso es que la norma nos establece que hay que acreditar con la documentación pertinente el uso de esta licencia, ¿ya? Entonces, por eso se pide la cita médica, se pide también, en este caso, conforme lo establece el artículo 3 de la norma, pues hay documentación adicional para acreditar que esta terapia correspondiente, por ejemplo, de que tengan un hijo menor con discapacidad. También otro derecho que tienen los trabajadores es a la licencia en caso de familiares directos que se encuentren con una enfermedad en estado grave o terminal, o que sufran un accidente grave, ¿ya? Esto está establecido en la Ley 30.012, ¿ya? Y su reglamento en el Decreto Supremo 008-2017-TR. En esta ley, los trabajadores pues que tengan familiares directos que se encuentren con enfermedad de estado grave, terminal o sufran un accidente grave, gozan de esta licencia con goce de haber. Ya, entonces el familiar puede ser un hijo, puede ser un padre, una madre, un cónyuge o un conviviente, ¿no? O una persona bajo su curatela o tutela que esté enfermo, diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en riesgo su vida o con el objeto de que lo pueda asistir, lo pueda ayudar. Entonces, el trabajador aquí debe comunicar a su empleador dando cuenta del ejercicio de este derecho dentro de las 48 horas de producido o conocido este suceso, adjuntando así el certificado médico suscrito por el profesional autorizado. En este caso, el certificado médico según formato establecido en el reglamento de salud, ¿ya? Entonces, para poder justificar y acceder a esta licencia. El tiempo que se va a otorgar esta licencia es de un plazo máximo de 7 días calendario, en este caso es con goce de haber. De ser necesario más días de licencias, estos son concedidos por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho vacacional, ¿no? Entonces, si pasa más de los 7 días calendarios, pues estos periodos que se van a considerar para otorgarle al trabajador, pues van a poder ser descontados del periodo vacacional correspondiente que tenga. De existir una situación excepcional que haga ineludible la asistencia al familiar directo, fuera del plazo que ya habíamos establecido anteriormente,
¿ya? Se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores, es decir, horas extras, ¿ya? Previo acuerdo también con el empleador. De manera excepcional y única, se otorga también licencia con goce de haber por el periodo no mayor a un año y de acuerdo con las necesidades del trabajador cuyo hijo, niño o adolescente menor de 18 años sea diagnosticado con cáncer por el médico especialista. Ya, este es una modificatoria que tuvo también la norma, ¿no? Ampliando este derecho para ciertos casos, en el cual deberá ser cubierto los primeros 21 días por el empleador. ¿Ya? El empleador en estos primeros 21 días va a hacer el pago de esta licencia, ¿ya? Porque es una licencia con goce de haber por este motivo, y el tiempo restante que dure, en este caso, la situación por la que se encuentre, ¿no? En este caso, el hijo diagnosticado con cáncer y el trabajador quiera requerir, pues, más tiempo, ya lo demás debe ser tramitado en salud. ¿Ya? Entonces entiende que lo de los restantes sería un subsidio. Bueno, aquí ya la norma, entiendo, todavía aún está en proceso de que salud pueda determinar el procedimiento correspondiente a ese subsidio, ¿ya? Que sea posterior a los 21 días, ¿no? Porque los 21 días, los primeros 21 días los asume el empleador con goce de remuneraciones. Había señalado, pues, ¿no? Que los trabajadores, ahora actualmente ya tienen, una licencia derecho a una licencia por fallecimiento de familiares directos, ¿ya? En este caso, antes estaba regulado solo para el sector público, pero ya con la ley 31.602 se ha establecido esta licencia para el sector privado también. Y entonces, al ser una licencia nueva, ¿ya? Por motivo de fallecimiento del cónyuge, los padres, los hijos y los hermanos, que es otorgado por un plazo de 5 días calendario, ¿ya? Entonces, cuando el deceso, si la norma nos ha establecido, se produzca en un lugar geográfico diferente de donde se ubica el centro de trabajo, ¿ya? Si, por ejemplo, pues el centro de trabajo estaba en Lima Metropolitana, pero el suceso se da en otra región, ¿no? El trabajador igual va a acceder a esta licencia, pero esta se va a extender hasta por el término de la distancia. Aquí sí tenemos algo pendiente de regular, porque la norma nos ha establecido que dice de acuerdo a lo que señala el reglamento. Como es una norma nueva, todavía no se emite este reglamento. Una vez que se emite el reglamento, pues podemos ya tener un poquito más de precisión sobre este plazo adicional por el término de la distancia, ¿ya? Esto es cuando suceda el caso, pues, donde fallezca el lugar de suceso, sea distinto al lugar del trabajo, ¿ya? Pero si hablamos de que es en el mismo lugar, por ejemplo, el suceso sucedió en Lima Metropolitana y el centro de trabajo es en la misma región, entonces, pues se establece el plazo de 5 días calendario. Otra licencia que tienen derecho los trabajadores es cuando es víctima de violencia. De acuerdo a la ley 30.364, nos establece que el trabajador o trabajadora que es víctima de una violencia familiar tiene derecho a la suspensión de la relación laboral, ¿ya? Que sería, pues, lo que habíamos señalado, ¿no? Anteriormente al inicio, ¿no? Que entendemos por suspensión de modo perfecto e imperfecto, ¿no? Y en el cual el juez que está tramitando este proceso de violencia familiar, ¿no? A pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, concede hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral. Aquí sí la norma nos dice que esta licencia será sin goce de remuneración, ¿ya? Aquí la norma sí no ha establecido que sea obligatorio un pago por este periodo de licencia. Ya sería un tema voluntario si el empleador pues puede convenir con su trabajador en una licencia con goce de haber. Pero en principio la norma no dice que va a ser sin goce de remuneración. Cuando se reincorpore el trabajador o trabajadora a su centro de trabajo, deberá realizarse en las mismas condiciones existentes al momento de la suspensión de la relación laboral. Es decir, que cuando regrese, pues se debe respetar la misma categoría, la misma remuneración, sin ninguna alteración. Otras licencias que también acceden los trabajadores es la licencia en materia de seguridad en el trabajo. Primero hay licencias para los mismos integrantes del comité o el supervisor y también para los trabajadores. Esto está establecido en la Ley 29.783, Ley de Seguridad en el Trabajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 TR.
Entonces, la licencia para los trabajadores sería por capacitación en materia de seguridad. Para mejorar justamente el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador aquí debe brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación de esta materia. ¿Ya? Entonces, la licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación y el tiempo que permanece en la misma y el tiempo que demande el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la capacitación se realice fuera del lugar de trabajo. ¿Ya? Acá, ojo, hay que entenderlo de que siempre que sea un tipo de capacitación donde tenga que acudir fuera del lugar de trabajo el colaborador y donde requiera un tiempo determinado para poder capacitarse, especializarse en esta materia. Cubren, en este caso, los costos de traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo o fuera del lugar de trabajo, nuevamente la norma nos dice, o en una localidad o región distinta a aquella, ¿ya? Entonces, en este caso sería una capacitación que requiera un tiempo prolongado, ¿no? Para poder formar a estos trabajadores determinados para el tema de seguridad y salud en el trabajo. También acceden a esta licencia los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya esto básicamente por su función. Tienen derecho a obtener previa autorización del mismo comité una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, ¿ya? Y también tienen adicionalmente al derecho a una licencia la protección contra el despido, ya un despido arbitrario, y en este caso la norma ha señalado incausado, y de facilidades también para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo. 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de su función. Entonces, la licencia básicamente es por 30 días naturales por año calendario para la realización de esta función. ¿Ya? Entonces, cuando las actividades tengan una duración menor a un año, el número de días de licencia es computado de manera proporcional. ¿Ya? Entonces, si se requiere alguna ampliación de esta licencia, porque nos está estableciendo que hay un periodo máximo, ya esta licencia será sin goce de haber, ya, y sí también requiere de la opinión favorable del comité para este comité paritario para efectos de otorgar la licencia correspondiente. Otras licencias que también se han establecido durante el estado de emergencia sanitaria actualmente, a razón del COVID, tenemos regulado en el decreto de urgencia 026-2020, la ley 31.051, el decreto legislativo 1468 y el decreto legislativo 1499. Aquí, bueno, básicamente esta licencia está enfocada para trabajadores del grupo de riesgo, trabajadores con discapacidad y madres trabajadoras. Entonces, primero, los trabajadores dentro del grupo de riesgo. Ya aquí podemos visualizar que la normativa sanitaria correspondiente ha establecido y identificado a quienes podemos entender como trabajadores del grupo de riesgo. ¿Ya? Se estableció en la resolución ministerial 834-2021 MINSA, donde se establece pues algunos casos donde son trabajadores en grupo de riesgo. Para ello, el empleador debe identificar en este contexto del estado de emergencia y priorizar a estos trabajadores considerando grupo de riesgo a efecto de establecer en primer lugar y de forma obligatoria el trabajo remoto. ¿Ya? En caso no sea compatible el trabajo remoto con las funciones, entonces el empleador pues otorgará aquí ya una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior como ya se ha venido haciendo, ¿ya? En algunos casos pues las funciones no pueden o no son compatibles con el trabajo remoto, entonces se han aplicado la licencia con goce de haber sujeta a compensación. También las trabajadoras gestantes, ¿no? O sea, las madres también trabajadoras, porque las que se encuentran en periodo de lactancia, también tienen derecho a acceder, pues, primero al trabajo remoto, ¿ya? Y si no fuera compatible con las funciones, también igual, ¿no? En este caso se puede otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación, ¿ya? Hay que tener en cuenta que actualmente el trabajo remoto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Ya todavía no se ha hablado si va a haber una ampliación del trabajo remoto. Sabemos que existe ahora una legislación nueva sobre el teletrabajo.
¿ya? Pero la norma nos ha establecido en cuanto al derecho de tanto de los trabajadores gestantes de grupo de riesgo, pues que acceden al trabajo remoto. Y ahí ya veremos si pues en el camino hay una ampliación o qué pasaría en estos casos después del 31 de diciembre de 2022. ¿Ya? Pero los trabajadores que estén gozando de una licencia con goce de haber sujeta a compensación, pues van a seguir percibiendo esta licencia mientras dure el estado de emergencia sanitaria. ¿Ya? Entonces, ya cuando culmine el estado de emergencia o se vayan reincorporando progresivamente, pues van a ir realizando también la compensación respectiva. En el caso de los trabajadores con discapacidad, también en este caso, si el trabajo remoto no es compatible o a falta de acuerdo, corresponde también otorgarles una licencia remunerada con cargo a compensación, una vez culminada el estado de emergencia sanitaria. ¿Ya? Entonces, estas medidas alcanzan también a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad que tenga bajo su cuidado esta persona con discapacidad, ¿ya? Y que tenga diagnóstico de COVID, ¿ya? O que sea una persona con discapacidad que pertenezca a grupo de riesgo. La compensación, en caso se otorgue la licencia remunerada, hay que tener en cuenta cuando se dé el tema de la compensación, en algún momento, no debe afectar las condiciones de salud de las personas con discapacidad ni de los cuidados que requiera por parte de sus familiares, ¿ya? Porque, por ejemplo, pues una de las medidas que puede optarse para la compensación sería pues trabajo en sobretiempo. Y si se diera trabajos en sobretiempo, pues hay que tener una razonabilidad para poder otorgar este tiempo de labores para ir recuperando, ¿no? Entonces, debido a su condición de los trabajadores con discapacidad, pues hay que también atender a esta razonabilidad para efectos de la compensación correspondiente. También la norma, que es el decreto legislativo 1499, ha establecido que los trabajadores tienen facilidades laborales en caso de tener familiares directos que cuentan con diagnóstico de COVID o que son del grupo de riesgo y que en ambos casos no se encuentren hospitalizados. Este tipo de trabajadores que tengan estos familiares, ¿ya? Tienen derecho a acceder a facilidades laborales y una de las facilidades laborales que nos establece la norma es una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior también. La oportunidad de la compensación será acordada ya entre empleador y trabajador, ¿ya? En este caso, hay que tener en cuenta que hay que acreditar como trabajador que están a cargo del cuidado y sostén de este familiar, ¿ya? Que cuente con diagnóstico de COVID o que sea del grupo de riesgo, ¿ya? Y adicionalmente que no está hospitalizado. Entonces, para poder acceder a este beneficio. Ahora bien, habiendo señalado generalmente las licencias, pues que tienen o que provienen de una regulación específica para que los trabajadores puedan acceder a las mismas por un determinado motivo, ¿ya? El incumplimiento a estas licencias conlleva a que el trabajador pueda realizar una denuncia laboral. Y cuando se realice una denuncia laboral se puede hacer de manera virtual o presencial. Una vez que sea realizada la denuncia, pues esta va a ser evaluada, habiendo sido calificada, para que proceda a generarse la orden de inspección y se asigne a un inspector a cargo. Dentro de la asignación de la inspección, o sea, de un inspector a cargo, y se realicen las primeras actuaciones inspectivas, no debe superarse un máximo de 10 días hábiles, en las cuales pues el inspector puede actuar bajo diferentes modalidades, que son 4, en las cuales puede requerir información. Tenemos que puede comprobar datos o antecedentes a través de la casilla electrónica, puede pedir información a través de la casilla, en la cual el empleador está obligado a entregar esta información. También puede recopilar información a través de la planilla electrónica, que es SUNAT. También hacer visitas de inspección a los centros de trabajo, visitas presenciales, y también realizar comparecencias, para que en este caso los empleadores, pues a través de estas comparecencias, que pueden ser presenciales o virtuales, y actualmente en el estado de emergencia se ha estado priorizando en las comparecencias virtuales, pueden también entregar información que requieran la inspección. También dentro de las actuaciones inspectivas, hasta las medidas inspectivas,
que una de las medidas que se utilizan para requerir información es la medida de requerimiento, donde ya se ha determinado el incumplimiento y se requiere al empleador después de que cumpla con subsanar. Entonces, entre las actuaciones inspectivas y las medidas inspectivas no debe superarse un plazo de 30 días, que podrán prorrogarse por situaciones especiales. Y hay plazos de acuerdo a una materia determinada donde el plazo puede ser menor. Tenemos a plazos donde tenemos casos de seguridad en el trabajo, donde en ningún caso deben ser mayor a 30 días hábiles, y en el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del colaborador, que el plazo máximo es de 10 días hábiles, que podrán prorrogarse por única vez hasta por el mismo plazo de 10 días. Una vez culminado ya las medidas inspectivas, pues ahí ya el inspector a cargo, pues advirtiendo el incumplimiento, no se logró subsanar, puede emitir un acta de infracción que da mérito al inicio de un procedimiento sancionador, que ya básicamente es un segundo procedimiento para determinar la multa a imponer por el incumplimiento de la normativa sociolaboral. Y en el caso de que pase lo contrario, que sí se logró subsanar o no se determinó el incumplimiento, pues se archiva la denuncia a través de un informe, ¿ya? Si hablamos de que se ha determinado la infracción que calzaría para el incumplimiento de la licencia sería la establecida en el artículo 25, en el literal, en el numeral 6, establecido como infracción muy grave, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con jornada de trabajo, refrigerio, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí encontramos a la licencia, ¿no? El incumplimiento, entonces, al otorgamiento de una licencia establecida por ley, conllevaría una infracción muy grave, establecida en el Reglamento General de la Ley de Inspección de Trabajo. Entonces, determinada la infracción muy grave, tenemos aquí un cuadrito donde se establecen los criterios para determinar la multa. Tenemos la gravedad de la infracción, que ya determinamos que es muy grave, el número de trabajadores afectados y el régimen de la empresa. Si es una empresa que es MIPE, debe acreditar entonces si está constituida como microempresa o como pequeña empresa, ¿no? A través del registro en el REMIPE, ¿ya? Y si no es MIPE, entonces se le corresponderá el cálculo de la multa bajo el régimen general. Y aquí vamos a poder ver el mismo cuadro, pero expresado en soles, donde ya podemos visualizar el tipo de multa por régimen de empresa, ¿ya? Y básicamente, pues los beneficios conllevarían a lo que son, están acogidos al régimen especial de la micro o pequeña empresa. Sunafil finalmente está en todas sus redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube, está en LinkedIn, está en Instagram y también está en TikTok. A través de estas redes sociales difunde la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Hay videos que están colgados sobre diversas charlas sobre temas de la normativa sociolaboral. También tiene canal de absolución de consultas a través de la línea gratuita en el call center y la central telefónica a nivel nacional. También absuelve consultas a través de Sunafil Responde, donde trabajadores y empleadores pueden acudir a este mecanismo, a este aplicativo, para poder hacer absueltas sus consultas laborales, ¿ya? Entonces, muchas gracias por la atención y estaré ahora presto a poder atender sus preguntas que se puedan formular sobre el tema. Muchas gracias. Bien, quedamos reconocidos con la participación del abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, quien es especialista legal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil. Ahora viene la parte de preguntas. Si desean pueden ir escribiéndola por el chat o si desean también levantar la mano para que puedan formular su pregunta de forma directa. A ver, puedo hacer directamente mi pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Y al expositor. Primeramente, felicitar a la expositoria que estas medidas van cambiando, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, si la licencia, por ejemplo, en caso de maternidad se da y introspectivamente se corta y en el proceso de repente de lo que corresponde, la interesada o la titular reclama, pero a ese reclamo no le hacen caso? Gracias. Y compartan el formulario de asistencia. Gracias. Ya, estamos hablando de un descanso por maternidad.
Bueno, este descanso por maternidad no lo hemos tocado en la posición de licencias porque la norma no lo establece en sí como una licencia, sino como un descanso que es subsidiado por salud. En este caso, bueno, si es cortado intempestivamente, porque tenemos en cuenta que el descanso por maternidad es otorgado por 98 días, 49 días de prenatal y 49 de postnatal. El retirar, pues, una licencia al cual, perdón, o este derecho al descanso que tiene la madre trabajadora, pues podría considerarse un acto de hostilidad laboral o un acto discriminatorio. Por tanto, la trabajadora puede acudir a solicitar el cese de esta conducta a través del procedimiento de hostilidad laboral establecido en la ley, donde le solicitas a tu empleador que cese esta conducta, otorgándole 6 días. Y si en caso el empleador pues no da solución, puede realizar una denuncia ante SUNAFIL, ¿ya? Porque igual con el incumplimiento de ello estaría afectando la dignidad de la trabajadora, ¿no? Y también sería una conducta discriminatoria, ¿no? Si encima de que sabemos de que esta persona pues cumple con los requisitos para acceder a este descanso por maternidad, ¿no? Entonces, así ha juntado ya el descanso médico pedido por salud correspondiente, el SIT, ¿no? Y que cumple con los requisitos, pues entonces, y el empleador incumple con ello, pues puede ser de esta manera. Bien, doctor, muchas Gracias. gracias. Aquí, Gracias. aquí estoy viendo en los mensajes una pregunta. A ver, lo voy a Sí, leer. efectivamente. Georgina nos pregunta, ¿para el trabajador que está en planilla y pide licencia por enfermedad, debe ser siempre dado por salud o sirve también un certificado médico dado por un médico particular? Ya, la licencia por enfermedad tampoco no la hemos tocado porque también la norma nos señala como un descanso médico, ¿ya? Entonces, esto está regulado por la norma de subsidios, que es otra normativa que tiene salud. ¿Ya? Entonces, el decreto supremo 013-2019-TR, que regula justamente las prestaciones económicas en materia de subsidios, nos establece que el empleador tiene el deber de pagar los primeros 20 días, ¿no? Cuando hay un descanso médico, y a partir del 21º día está obligado a pagar el subsidio, que luego va a ser reembolsado por salud, ¿no? Que debe tramitarse ese reembolso. Entonces, para poder sustentar esos primeros 20 días, la norma nos dice que puede sustentarse con el SIT, ya que serían los certificados de incapacidad temporal por el trabajo que emite salud, o también se puede sustentar con los certificados médicos. Y ahí es donde la norma nos dice certificados médicos nada más. Por tanto, pues los certificados médicos emitidos por una entidad, sea el MINSA o particular, pues podrá ser también razón de ser para justificantes para efectos de pagarse esos primeros 20 días. En cuanto ya al 21º día para acceder al subsidio, pues ya sabemos que salud sí requiere que esos descansos médicos particulares sean canjeados por los SIT, ¿ya? Porque es un requisito para tramitar el subsidio de reembolso, ¿ya? El tema de canjear esos descansos por el SIT, ¿ya? Pero si hablamos de los primeros 20 días, pues presentar un descanso médico particular sería justificante para efectos de tener derecho al pago de la remuneración. Bien, doctor, gracias por esa respuesta. Si hubiera alguna inquietud adicional. Si alguien tuviera una consulta, puede levantar la mano. Caso contrario, estaríamos llegando a la parte final. Nos consultan sobre las diapositivas. Efectivamente, se les va a enviar las diapositivas a los correos electrónicos que ustedes han consignado al momento de registrarse. Doctor, tenemos una consulta. Janet Pozo nos indica, ¿qué pasa si un trabajador quiere gozar su licencia por paternidad una semana después del nacimiento? Ya, a ver, hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que hemos expuesto, hay 3 momentos para tomar esa licencia, ¿ya? Si bien es cierto, la comunicación, o sea,
que de repente no cumplas con comunicar anticipadamente el goce de esta licencia, no pierdes el beneficio de la licencia por paternidad. El hecho es que sí, la norma nos exige que la licencia debe ser tomado en cualquiera de esos 3 momentos que habíamos señalado, ¿no? Por ejemplo, cuando se le da de alta a la madre, ¿no? Y al niño del centro médico, por ejemplo, ¿no? O cuando, en este caso, después de que haya sucedido el parto. Entonces, al señalarnos 3 momentos, pues la norma nos dice que pues el trabajador tiene que hacer uso de esa licencia. Ahora, si el trabajador pues recién se olvida o no sabía o se da, quiere hacer uso después de ello, pues ahí es un tema ya que se tenga que ver con el empleador para convenir en poder darle esa facilidad. Pero se tiene que sí concientizar a los trabajadores de este beneficio que debe ser dentro de esos 3 momentos que establece la ley. Llegó el especialista. Pegados. Pero no esperaba esto de tu parte. Bien, doctor, gracias por la respuesta. Si hubiera alguna consulta adicional, por favor, les escuchamos. Bien, doctor, me parece que no tenemos más inquietudes. Y le cedo el uso de la palabra, unos minutos para sus palabras finales y ya dar por concluida esta orientación. Ya, muy bien. Bueno, sí, agradecerles igual por la atención. Ya hemos podido ver en la exposición con las diapositivas que existen pues diversas normas, ¿no? Relacionadas a la licencia, ¿no? Están dispersas en normas específicas. Y pues estas licencias pues están determinadas como una suspensión del contrato de trabajo, ¿no? En las cuales los trabajadores pues acceden a este tipo de licencia con goce de haber, ¿no? Debido a las razones o los motivos que sustentan estas licencias. Entonces, bueno, para poder ahondar tal vez un poco más sobre cada licencia, porque cada tipo de licencia al tener una regulación propia, pues tiene requisitos y todo ello. Hemos abarcado igual disposiciones generales, ¿no? En exposición, porque pues no podemos profundizar mucho debido a la vasta información que tenemos. Entonces, si hay algunas dudas sobre la aplicación de las licencias, pues puedes también realizar sus consultas a través de nuestros canales telefónicos, que es la línea gratuita a nivel nacional, la central telefónica y por último a través de Sunafil Responde, ¿no? Donde también podemos resolver sus consultas escritas por ese medio. Entonces, muchas gracias nuevamente y buenas tardes. Una consulta, disculpe. ¿Cómo vamos a saber para la emisión? Yo soy una, ¿qué le digo? Ha sido oyente de acá de sus cursos de voluntadores. Entonces, por ejemplo, hay días a veces que yo por el trabajo no entro al internet y quisiéramos saber cómo vamos a obtener el certificado, porque de las 14 sesiones decían que por lo menos de 10 para la emisión de certificados. ¿Cómo vamos a saber? Gracias. Bien, antes de pasar a la parte de información, solo agradecer desde el Colegio de Contadores Públicos y Sunafil la participación del abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, especialista legal de la Sunafil. Bien, ahora, atendiendo a la última consulta, efectivamente hemos llegado a la parte final de este trabajo articulado que Sunafil y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco ha desarrollado durante el presente año. Han sido efectivamente 14 jornadas de capacitación de forma gratuita que se han impartido y, como lo hemos indicado desde un inicio, para acceder a la certificación que se va a dar, tenían que asistir a por lo menos 10 de las 14. Obviamente, esa información nosotros la vamos a publicar. La próxima, nos vamos a dar una semana a lo mucho para tener la relación final de quienes van a recibir este certificado. Este certificado se va a imprimir y se va a entregar al Colegio de Contadores Públicos del Cusco, de donde van a poder recogerlos. Estimo que vamos a demorar a lo mucho una semana en la
verificación, la depuración de la información, la impresión, y vamos a remitirles también una lista de quienes van a recibir para que conozcan previamente quiénes van a acceder a esta certificación, y teniendo esa data ustedes van a poder conocer si efectivamente van a recibir o no la certificación. Y posterior a la publicación de la lista, van a poder apersonarse al Colegio de Contadores Públicos del Cusco para recoger su certificado. Gracias. Bien, una vez más estamos compartiendo el registro de asistencia. Unos minutos más va a estar habilitado el sistema. También se ha compartido a través del Facebook para que puedan tener el acceso. Y nada, de esta forma estamos culminando con esta orientación de forma anticipada. También reiterarles, ¿no?, unas felices fiestas a cada uno de ustedes, un venturoso año nuevo, y que el próximo año continuemos laborando de forma conjunta el Colegio de Contadores Públicos de Cusco y SUNAFIL.